Gracias por continuar en sintonía de Televisión Legislativa, porque la transparencia es uno de los ejes principales en este órgano de Estado. Llevamos a ustedes estas cápsulas en las que conversamos con los aspirantes a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Hoy con nosotros el licenciado Aldo Enrique Cader, quien va a dar a conocer un poco sobre su formación, su trabajo y también su visión sobre la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Cader, bienvenido a Televisión Legislativa. Muchas gracias y muy contento por esta oportunidad que me están proporcionando de dirigirme a toda la ciudadanía en relación con este proceso de selección de magistrados. Obviamente este proceso, licenciado, conlleva pues lo que la ley ya establece, una serie de entrevistas, de preparación, todo un proceso de discusión y análisis de los perfiles, y consideramos que es importante que la ciudadanía también conozca y tenga bien saber qué ha sido de ustedes, con qué materiales o herramientas cuentan para poder formar parte de este proceso y obviamente en una posible elección. Partiendo primero del tema de su preparación académica, ¿qué podemos conocer de su parte, licenciado Cader? Gracias. En mi caso particular, soy licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Ahí estudié desde el año 1991 a 1996. Graduándome de ahí, hice los trámites para la abogacía, soy abogado de la República, y luego para el notariado, soy también notario de la República. Posteriormente hice un estudio de diplomado en la Universidad Carlos III de Madrid en relación con la justicia constitucional. Es un diplomado que cursé en el año de 1999. Eso es básicamente en esencia la formación con la que actualmente cuento en el tema estrictamente académico. También es prácticamente hilar esto, su preparación lo ha llevado a estar inmerso netamente en el tema de la abogacía, todo lo relativo a las leyes, y también es interesante conocer en el tema profesional, en el tema laboral, dónde ha estado, cuál ha sido su experiencia, qué podríamos conocer en esa materia. Bueno, en este caso creo yo que tengo una experiencia ya bastante amplia, creo que son un poco más de 20 años de estar ejerciendo como abogado. Bueno, pero en este caso comentar que comencé cuando todavía estudiaba en la universidad, en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Luego también ahí fui jefe de la asistencia legal de la UCA, que es una especie de socorro jurídico que hay donde se prestan servicios gratuitos a la población, a la gente de escasos recursos. Estando ahí tuve la oportunidad de saltar a la Corte Suprema de Justicia en el año 1996 y pasé a ser abogado fundador del Centro de Jurisprudencia, que ahora se llama Centro de Documentación Judicial, donde tiene toda la jurisprudencia, las leyes, los tratados internacionales, donde la Corte sistematiza eso. Estando en el Centro de Jurisprudencia, un año después, en 1997, pasé a formar parte de la Sala de lo Constitucional como colaborador jurídico del área de amparos. Ahí me desempeñé 9 años dentro de la Sala de lo Constitucional y no me quedé solo como colaborador jurídico, sino que tuve la oportunidad de pasar a ser coordinador del área de inconstitucionalidades y también fui secretario de la Sala de lo Constitucional. Yo creo que esto me ha permitido conocer de primera mano la realidad de un tribunal constitucional, redactar proyectos de resolución, analizar con los magistrados que estaban entonces, discutir los casos desde un punto de vista constitucional y al ser secretario de dicho tribunal, conocer la parte administrativa. Ahí llegué hasta el año 2006 y luego paso a la Superintendencia de Competencia, en donde actualmente me encuentro desempeñando, ya tengo ahí prácticamente 12 años de estar en la Superintendencia, en diversos cargos. Fui abogado junior, después fui abogado senior, después pasé a ser abogado constitucionalista de la Superintendencia de Competencia y desde el año 2009, desde principios de año, enero o febrero del 2009 a la fecha, soy intendente de investigaciones. Se puede decir que es como la intendencia jurídica de la Superintendencia. Entonces, como se puede demostrar, como se puede observar, prácticamente toda mi carrera profesional ha sido en el lado del sector público. Administración de Justicia y en una institución oficial autónoma. Aprovechando esa experiencia que nos comenta, sobre todo porque ha estado dentro de la Corte como tal, ¿qué podríamos conocer? ¿Cuál es su visión sobre la Corte Suprema como tal, el trabajo que se realiza y también qué aspectos considera como importantes que podrían mejorarse en caso de una elección? El trabajo es fundamental en lo que se realiza en la
Corte Suprema de Justicia, en específico en la Sala de lo Constitucional, porque es el máximo tribunal de justicia y eso creo yo que ahora lo estamos viendo y lo estamos viviendo con mayor fuerza que en otros años. Y la ciudadanía también está tomando conciencia del por qué es un máximo tribunal de justicia, porque controla los actos que provienen del resto de poderes del Estado y además incluso de algunos particulares. Por ello creo yo que el rol de un tribunal constitucional es fundamental, es importante y yo creo que ha hecho muy bien algunas cosas la Sala de lo Constitucional, la Corte, pero también hay algunas cosas de mejora, hay áreas de mejora. A mí me gustaría llegar a impulsar una modernización de las leyes que están relacionadas con el quehacer jurisdiccional, Sala de lo Constitucional, pero también con lo administrativo, como sección de probidad, sección de investigación profesional, investigación judicial, porque yo en otra parte que omití tal vez mencionar, me he desempeñado académicamente como profesor titular de Derecho Procesal, Procesal Civil y Procesal Constitucional también desde hace más de 20 años en la UCA y actualmente soy catedrático en la ESEN. Entonces, siento que tengo el conocimiento necesario para poder aportar al país en el área procesal y que todos esos aspectos de esta naturaleza que tienen que ver con la Sala de lo Constitucional puedan llegar a reforzarse con las reformas normativas que sean necesarias. En el término del tiempo hemos notado, por ejemplo, que la ciudadanía también ha vuelto la mirada hacia la Corte Suprema de Justicia por diferentes acciones y de una u otra forma vemos también quizá una mayor actividad en cuanto a la activación de procesos como tal. ¿Cómo podría hablarse de una agilización, por ejemplo, para la atención, no solamente en el tema de las grandes salas, sino también a nivel de tribunales, por ejemplo, con el tema de la mora, con el tema de la pronta y cumplida justicia? En este caso hay dos puntos que yo siempre he pensado. Como le digo, por mi formación procesal, además yo fui parte de la comisión redactora del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, que hay dos puntos claves. La distribución en la carga de trabajo de los juzgados de instancia y de las cámaras de segunda instancia, que actualmente nuestras leyes son muy rígidas, las leyes que distribuyen la competencia y las cargas de los tribunales en razón del territorio, materia, cuantía, es muy rígido. Y por lo tanto tenemos zonas del país donde los juzgados están muy saturados y zonas del país donde no. Entonces ahí hay que hacer algo. Y además también en muchas leyes procesales hay, si bien ahora se regulan plazos para que los tribunales resuelvan, hay ciertas etapas de los procedimientos que normalmente no se les estipula plazo y ahí es donde los procedimientos empiezan a alargarse. Por ejemplo, para admitir demandas. Normalmente hay plazos genéricos para apertura a pruebas, plazos para dictar una resolución final, pero no plazos para admitir a trámite una demanda. Ni a nivel de sala de lo constitucional, ni a nivel de casaciones de sala civil, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante prestarle atención a esos pequeños detalles, pero que van a impactar de una manera muy positiva en una administración de justicia más eficaz y rápida. Hay un tema, todos estos proyectos o estas líneas de trabajo o esta visión que tiene usted, obviamente pasa también por el consenso y el trabajo en común con el resto de magistrados. Sí. Si bien es cierto, son 5 espacios los que se están buscando, ¿cuál sería como la línea para poder lograr esa unión con el resto de magistrados, la sala en su totalidad? Y obviamente ya en el trabajo que se determinara si va a ser a lo civil o si va a ser a la de lo constitucional, ¿hay alguna dinámica en especial que podría ponerse en marcha para poder echar a andar estos planes? Bueno, esa es una pregunta bien interesante que usted menciona y bastante compleja porque entiendo, hasta donde yo sé, que Corte Plena no tiene sus procedimientos normados, no hay manuales, ¿verdad?, que indiquen cómo debe de proceder internamente, cómo deben de llevarse a cabo las discusiones y las deliberaciones en Corte Plena. Yo creo que se puede hacer algo al respecto también, siempre con la armonía necesaria, escuchar a los colegas, hacer debates respetuosos, pero respetando también los tiempos, que la Corte Plena se establezca, ¿verdad?, internamente tiempos para resolver algunas cosas, porque si no empiezan a irse en los puntos de agenda y así pasan las semanas y no se avanza en los temas. Entonces ahí hay que buscar qué hacer, una normativa interna, una especie de autocontrol, es decir, algo, pero creo yo que eso debe de hacerse, ¿verdad?, de una manera consensuada con los magistrados de Corte Plena y con un debate sano y respetuoso para llegar a consensos. En el tema de la ejecución presupuestaria, ¿cuál es la visión que se tiene? Sobre todo porque también incluye el tema administrativo, incluye un montón de situaciones. Ya está establecido en la Constitución cuánto corresponde también a la Corte Suprema de Justicia, pero de repente escuchamos algunas situaciones como que no se puede ejecutar todo el presupuesto. ¿Hay una visión personal en cuanto a este aspecto? Sí.
Yo considero que, si bien es cierto que a veces pueden haber problemas en falta de ejecución, eso no quiere decir que no hayan necesidades. Las necesidades creo que hay muchas, no solo a nivel de la misma Corte Suprema de Justicia, sino que a nivel de juzgados de instancia y juzgados de paz. Por mencionar un caso, el tema este de las comunicaciones electrónicas para poder hacerse que los tribunales notifiquen a las partes por correo electrónico, por fax, ¿verdad? Y que igual los litigantes puedan presentar sus escritos de manera electrónica, no tener que venir a la Corte Suprema de Justicia donde casi no hay parqueo, por ejemplo, cuesta el acceso. Entonces, para eso se necesita recursos. Una modernización. Modernización, claro, proyectos de modernización, y para eso se necesita recursos, y yo creo que el presupuesto bien planificado y con estrategias de una ejecución adecuada a lo largo del año puede llegar a desarrollarse y hacer este tipo de cosas que, como usted bien dice, ayudan a la modernización del Estado. Cuando yo estaba en la sala de lo constitucional, había muchos proyectos de modernización que se impulsaron que fueron muy buenos. Algunos de ellos han desaparecido, otros tal vez siguieron desarrollándose, otros quedaron a medias. Entonces hay que apostarle a eso, porque necesidades hay. Yo creo que con el presupuesto se pueden hacer muchas cosas. Un punto que no quiero dejar pasar es el trabajo en conjunto con los otros dos órganos de Estado. ¿Cuál es su visión respecto a esto? Obviamente también se vuelve importante para lograr gobernabilidad, para lograr una estabilidad a nivel de país. ¿Cuál es su análisis? ¿Podría hacerse, mejorarse, ver nuevas líneas, nuevas propuestas de su parte? En esto yo creo que la situación es bastante clara. Los órganos fundamentales del Estado deben estar, ¿cómo diría yo?, trabajando de una manera armónica, lo cual no quiere decir que se van a invadir en sus funciones. Cada uno es independiente en las labores que le toca, pero no pueden estar de enemigos, no pueden estarse tirando piedras, como se dice normalmente, ¿verdad? Habrán situaciones, por ejemplo, de emergencia nacional que necesite la concurrencia del presidente de la Corte, del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Legislativa, en donde se pueden tomar decisiones, por ejemplo, de tipo administrativo que ayuden a la población. Ahora, en la incidencia de un criterio jurídico para emitir una sentencia, la Corte Suprema de Justicia, los jueces de la República son libres y son independientes. Igual los diputados para emitir una ley, pues no deben de someterse a presiones de la Corte Suprema o del presidente de la República. Igual el presidente de la República, cuando emite sus políticas de país, pues lo debe hacerse conforme a sus convicciones, ¿verdad?, y sus creencias, sin injerencia de los otros partidos. Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje a la ciudadanía de este proceso y sobre todo el compromiso en caso de darse esta elección? Yo creo que el mensaje es a la ciudadanía, un mensaje, yo creo, de esperanza, de ver que este procedimiento de elección de magistrados se ha llevado a cabo de una manera más transparente y con un mayor control, es decir, se ha fiscalizado quizá como nunca en la historia este proceso, desde la FEDAE, desde el CNJ, esa instancia ahorita legislativa. Yo creo que si bien hay muchas cosas todavía que hacer, como establecer las reglas del juego claras desde un inicio y que no se vayan cambiando a lo largo del procedimiento, pero se han dado muchos avances. Este espacio que tenemos ahorita es prueba también de este esfuerzo y de este avance. Y de mi parte, de llegar a formar cortes, ya sea en la Sala de lo Constitucional o en la Sala de lo Civil, ofrecer, como ha sido en mis años de carrera como servidor público, un trabajo técnico, un trabajo apegado a las leyes de la República, tratando de fundamentar mis decisiones, que es, creo yo, lo que me ha valido el poder tener la confianza de mis jefes y poder haber estado tanto tiempo en una Corte Suprema de Justicia y ahora también tanto tiempo en una institución oficial autónoma. Excelente, licenciado. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha brindado a Televisión Legislativa y bueno, la mejor de la suerte. Muchas gracias, muy amable. Continúe con más de la programación de Televisión Legislativa. Tendremos para ustedes, como siempre, más detalles de todo este proceso que se sigue acá en este órgano de Estado en torno a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.